8 de mayo de 2022, cuarto domingo de Pascua. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y versículos del 43 al 52. La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y versículos del 14 al 17. Y el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y versículos del 43 al 52. El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra cómo la palabra de salvación que Dios ha dirigido a Israel va ganando adeptos gracias al testimonio de los apóstoles que la llevan por las ciudades donde hay judíos que viven entre los griegos. Al mismo tiempo, el libro anota que la predicación de esa palabra suscita férrea oposición justamente de sus destinatarios primarios, es decir, de algunos judíos. Comienzan por escuchar con simpatía esa palabra, pero luego se resisten y se endurecen hasta el punto de perseguir a los evangelizadores y expulsarlos de la ciudad. El episodio en el que está enclavado nuestro pasaje es un episodio más amplio que abarca del capítulo 13, versículos del 13 al 52, que ojalá podamos leer completo. Se conforma de lo sucedido en 2 sábados consecutivos. En el primer sábado, Pablo hace un discurso a los reunidos en la sinagoga, haciendo un repaso de la historia de la palabra de salvación del pueblo de Israel y ha sido omitido de la lectura litúrgica. Es Hechos 13, del 15 al 43. La acogida es tan entusiasta que los asistentes le solicitan a los apóstoles que vuelvan a hablar al sábado siguiente. Lo sucedido en el sábado siguiente es lo que escuchamos hoy en nuestro pasaje, capítulo 13, versículos del 43 al 52. Y aquí constatamos que la forma en que se propagó la palabra fue el resultado de la activa animadversión de los judíos. El rechazo de algunos judíos a la palabra de salvación fue uno de los mayores dolores de cabeza de los predicadores cristianos. Para entender por qué los judíos rechazaban al Mesías, recurrieron a las Escrituras y encontraron que la predicación de los profetas había corrido la misma suerte. Pero el rechazo a los profetas nunca frustró el plan de Dios, sino que abrió rutas inesperadas. Lo mismo ocurre aquí. El rechazo judío provoca que la palabra sea dirigida a los no judíos. Por eso Pablo y Bernabé entienden que se está cumpliendo aquel anuncio de Isaías 49:6, en el sentido de que ellos se han convertido en portadores de luz para todas las naciones. Ahora comprenden que el Señor Jesús se dirigió al pueblo judío, escogido por Dios, pero como parte de una pedagogía para llevar a todos los pueblos hacia la buena noticia. En varias parábolas, como por ejemplo Mateo 21, del 33 al 46, el Señor Jesús había hablado de que el rechazo de la fe en Él por parte del pueblo elegido llevaría a que se predicara la buena nueva a todos los pueblos. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 y versículos del 14 al 17. San Juan nos invita a contemplar uno de los cuadros más ricos y esplendorosos del Apocalipsis, la muchedumbre inmensa del pueblo elegido que une sus voces a la de todas las criaturas celestiales. La parte de la visión que hoy escuchamos pertenece al sexto sello. El sexto de 7 sellos que cerraban un librito y que el Cordero degollado va rompiendo uno a uno ante el trono de Dios y su corte celestial. Forma parte nuestro pasaje, por tanto, de una unidad más amplia. Esta unidad abarca capítulo 6, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 17. Hay un primer momento, capítulo 6, versículo 12, hasta el 7, versículo 8, donde se describe la ira de Dios y del Cordero.
Pero el otro momento, capítulo 7, versículos del 9 al 17, describe la salvación de los fieles, que es lo que la Iglesia proclama hoy en la segunda lectura. En nuestro pasaje se insiste en lo universal de esta muchedumbre. No hay discriminación alguna. El autor señala el carácter litúrgico de la asamblea. Están de pie como una expresión de su disposición al servicio. Es un servicio que honra a Dios y al Cordero. Esta asamblea trae todas las características del triunfo. El color blanco, que es signo de la trascendencia y de la salvación. Las palmas, que son un signo de la victoria. Son todos los que han vencido al mundo en la gran prueba. Es la iglesia de todos los tiempos. Por lo mismo, también nosotros, que hemos sido lavados por el bautismo en la sangre de Cristo. La felicidad habla con imágenes tomadas del profeta Isaías en el capítulo 49, versículo 10, imágenes que evocan un paraíso para nómadas acostumbrados a la sequía y a la ausencia de agua. Son símbolos de la presencia divina, como también recuerda el Salmo 23. El Señor Jesús es el pastor del final de los tiempos, que ha constituido a este grupo de ovejas fieles a su Señor, consiguiéndolas con su sangre. Este grupo es inseparable del Señor y lo sigue a todas partes. Este pastor, el Cordero resucitado, conduce a las ovejas a las aguas de la vida. Hay una alusión o un recuerdo a aquella conversación de Jesús con la samaritana, a propósito del agua que salta hasta la vida eterna. Después de esta mirada hacia adelante, al final del recorrido de un cristiano, debemos volver también a nuestro tiempo, a nuestro camino. Entender que aunque nuestro camino sea difícil, si sabemos por adelantado el triunfo que nos espera, lo podremos recorrer con paciencia y con firmeza. Leído este pasaje del Apocalipsis a la luz del Evangelio que vamos a escuchar hoy, nos llama a formar parte de esa multitud, de ese gran rebaño. Nos impulsa a romper toda barrera, todo parámetro de segregación o de discriminación que son tan comunes en las sociedades humanas. Recordemos, toda sociedad que discrimina ofrece un sentido claro que es una sociedad que no procede de Dios. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En el capítulo 10 del cuarto Evangelio se nos presenta la imagen del buen pastor. Es conveniente leer todo el capítulo completo, dado que el cuarto domingo de Pascua se identifica precisamente como Domingo del Buen Pastor. En la primera sección, que abarca el capítulo 10, versículos del 1 al 21, Jesús expone la significación de esta figura. Inmediatamente después se menciona el marco de la fiesta de la dedicación del templo, una fiesta que recuerda la recuperación de la libertad después del triunfo de los macabeos sobre el imperio griego. Jesús extiende la comparación que ha hecho del buen pastor y en esta segunda parte, capítulo 10, versículos del 22 al 42, Jesús se encuentra en la explanada del templo donde enseñaba y discutía temas religiosos. Sus adversarios lo presionan para que se identifique como Mesías y así poderlo acusar. Es el último encuentro de Jesús con sus adversarios. Las respuestas de Jesús hacen eco a la alegoría del buen pastor que ha pronunciado antes en los versículos del 1 al 21. Jesús se identifica como el pastor que ya ha sido anunciado por el capítulo 34 del profeta Ezequiel y por Jeremías 23 del 1 al 8. Sí, Dios se ha vuelto a ocupar de sus ovejas, no las ha abandonado. El Señor ha vuelto a ocuparse de sus ovejas, ahora suscitando un pastor según su corazón. Los interlocutores de Jesús no lo aceptan porque no pertenecen a las ovejas de Jesús. Jesús alude a la alegoría del buen pastor y dice que solo lo aceptan las ovejas que son suyas y lo conocen. Sus adversarios no son de sus ovejas, no se las ha dado su Padre. Hay tres criterios que expone Jesús en nuestro pasaje. El primero expresa la dinámica del discipulado. Toda buena oveja escucha, conoce y sigue a su pastor. No son etapas sucesivas, son ingredientes que configuran la experiencia de un auténtico discípulo. El que no sigue a Jesús, sin conocerlo y sin escucharlo, no se le conoce.
En realidad, solo quien sigue a Jesús lo escucha y en esa medida lo conoce. Un segundo criterio es lo que Jesús hace por sus ovejas. Les garantiza una vida que no va a terminarse nunca. Y el tercer criterio habla de la relación de Jesús con su Padre. Es el Padre quien le ha regalado las ovejas y le da autoridad sobre ellas. A esto se refiere la imagen de la mano. Jesús tiene la misma autoridad de Dios, por eso dice, el Padre y yo somos uno. Tal vez estas palabras están dirigidas a los judíos que, habiendo aceptado a Jesús como Mesías, están siendo expulsados de la sinagoga. Jesús les recuerda que pertenecen a sus ovejas y que nadie puede arrancarlas de su mano. Esa mano, como la mano del Padre, es amorosa y tiene fuerza suficiente para defender a sus ovejas e impedir que nadie le arranque a ninguna de su rebaño. Las ovejas adquieren la misma libertad que ha adquirido el ciego de nacimiento, del que habla el capítulo anterior, Juan 9. Antes era mendigo, pero se convierte en un hombre libre cuando es liberado de todo lazo con el pecado. Hasta aquí los comentarios a las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos listos para participar de la Eucaristía.